Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Veíamos imágenes de este país latinoamericano porque vamos a centrar el análisis el día de hoy sobre información importante. La Asamblea Nacional del país aprobó este jueves 22 de enero el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en una primera discusión. Una iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional y en base al programa de gestión del presidente constitucional Nicolás Maduro para modernizar el sector energético del país suramericano. Vamos a analizar este proyecto que incluye la incorporación formal de modelos económicos bajo la ley constitucional antibloqueo vigente, adaptar la industria petrolera venezolana al funcionamiento del mercado global, pero también fortalecer la seguridad jurídica dentro del sector energético. Como decíamos, una primera discusión, más adelante se espera que se haga la discusión punto por punto, pero lo importante es saber qué cambia, qué es lo que implica esta reforma a la ley de petróleo en Venezuela. Antes de empezar el análisis, quiero recordarle a la audiencia a través de redes sociales. A lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Tienen el código QR, si no lo ha hecho, para que participe sobre esta pregunta. Parlamento venezolano aprueba en primera instancia la reforma a la ley de hidrocarburos porque es pertinente la actualización de la legislación energética vigente. Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Y con esto vamos de inmediato al análisis. Dos invitados el día de hoy, uno en estudio. Me acompaña Jesús David Rojas Hernández, abogado en Derecho Público, doctor en Derecho Internacional, profesor universitario, analista político internacional. Jesús, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Un placer siempre estar con usted. Bien. Y en la distancia, Miguel Jaimes, doctor en políticas, ciencias gerenciales, magíster en ciencias políticas, experto también en geopolítica, fundador y director del diplomado en geopolítica del petróleo y de la web geopolíticapetrolera.com. Miguel, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. Amigos de Telesur, Blandón, Jesús, mi saludo. Bueno, para iniciar, en este caso contigo, Jesús, ¿qué implica esta reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela? ¿Por qué es tan importante y pertinente? Bueno, Venezuela tiene que adecuarse a la nueva geometría del poder. Como decía el presidente de la Asamblea Nacional, somos ricos en petróleo, pero el petróleo en el subsuelo no ayuda a nadie. Tenemos que buscar nuevas formas de financiamiento de los proyectos y tenemos que aprender sobre todo de la historia venezolana de más de 100 años en la explotación del petróleo y de las particularidades que se han producido en el mundo respecto a las empresas petroleras. Las empresas petroleras no son malas per se, pero no son unas carmelitas descalzas tampoco. Entonces tenemos que aprender de las situaciones que se han presentado en el resto del mundo respecto a las empresas petroleras. Por ejemplo, yo pienso que la transferencia tecnológica no es logra solamente con diluyentes o con nuevas formas de perforación o explotación, sino que también hay cosas que, por ejemplo, nosotros hemos fallado en el país en anterioridad, que es que el arbitraje. En el arbitraje nosotros, los Estados Unidos han demostrado que le pueden quitar en cualquier momento la visa a una persona que puede ser el abogado de Venezuela y nos quedamos sin representación. Entonces, yo creo que sin dejar de utilizar el medio de arbitraje para resolver conflictos, por ejemplo, debemos pensar que en Venezuela se cree un centro de arbitraje internacional donde puedan participar nuestros abogados venezolanos de derecho público, representación de la Procuraduría, de las empresas petroleras nacionales, para que debatan y litiguen esa situación de manera de que asimilemos las experiencias en ese escenario. Por ejemplo, la situación de las empresas petroleras tienden a meterse en los asuntos internos políticos de los países. Entonces, de repente debería haber una restricción expresa de que el negocio es negocio petrolero en tanto y cuanto se mantenga en la parte económica y que no se incorporen apetencias políticas que desestabilizan lo interno. Sí. Son empresas que tienen un poder económico importante, inclusive manejan presupuestos mucho más grandes que en muchos países y eso hay que tomarlo en cuenta.
Sí, sin duda. Miguel, ¿qué cambia con la reforma petrolera en Venezuela? Ya hablaba Jesús sobre un aspecto muy importante, nuevos esquemas contractuales en los que la empresa operadora, sea nacional, sea extranjera, asume la gestión integral de los proyectos. Pero, ¿qué implica para ti toda esta reforma a la ley de hidrocarburos? Vamos a un nuevo giro en el tema petrolero. Muy importante colocar como estrategia que esta inversión que van a realizar las transnacionales debe de tener un tiempo de uso porque van a financiar lo que es la extracción, que en el caso nuestro está alrededor de unos $15 por barril. Puede incluso tender una tendencia a la baja, pero esto debe usarse por un tiempo prolongado. En paralelo, nosotros debemos ir tomando un liderazgo completo en el tema energético, desde su extracción, su transformación, su negocio, que debe estar y quedar lo bastante claro frente a Estados Unidos o a cualquier socio. También, paralelo a esto, el recurso del petróleo va a dar muchas facilidades a nuestro país, como en anteriores oportunidades se ha hecho a lo largo de casi más de un siglo. Nosotros debemos aprender dónde han estado cada una de las trabas. Ya las conocemos de una manera muy clara, pormenorizada. Y esas trabas, poco a poco, en el desarrollo del petróleo, en su porvenir, en su futuro, nosotros debemos tratar de ir cubriéndolas, de ir superándolas. Con esto quiero decir que hay muchos equipos y en los contratos, más adelante incluso, en las fórmulas de intercambio que se hace, porque el avance jurídico nuestro también es muy valioso, nosotros pudiésemos estar en la inventiva, en el mantenimiento, también de una manera mucho más directa en el negocio del petróleo. Tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades que de este se derivan. Como señalo, hay un giro enorme en torno al manejo de los hidrocarburos en Venezuela. Vamos a incorporar ahora también el tema del gas y más atrás de esto también está la petroquímica, que Venezuela tiene un confort muy importante y gran experiencia. Esa misma debemos de tomarla, incluso compararla con otros países y miembros de la OPE, de cómo han logrado superar ciertos clivajes y de amenazas y del control que muchas transnacionales desean hacer sobre los países productores. Eso justamente me lleva a el tema de las garantías jurídicas. Jesús, ya mencionabas algo sobre esto. Históricamente Venezuela ha tenido ese principio, ¿no?, de garantizar en el ordenamiento venezolano lo que es lo jurídico, pero a partir del régimen sancionatorio que está enfrentando Venezuela, dice la ley que se debe actualizar ciertos aspectos en esto. La importancia también, teniendo en cuenta ese sistema sancionatorio internacional. Bueno, en principio, fíjate, yo diría, te reitero, o sea, el petróleo no vale de nada si no lo podemos extraer y no lo podemos vender. Eso es una realidad pragmática económica del tamaño monumental. Pero nosotros tenemos que, por ejemplo, la ley prevé unas reducciones en las regalías, o el proyecto de ley, de las regalías y del pago de impuestos, pero no se sujeta específicamente a ningún parámetro. Entonces, yo creo que sería bueno que esas empresas, atendiendo lo que dice el compañero, esas reducciones en regalías y en eso, si bien su inversión es importante y merece ser reconocido el retorno que deben obtener por esas inversiones, también nosotros necesitamos que se hagan inversiones aquí y no solamente se lleven el crudo. El compañero hablaba de la petroquímica. Entonces, es bueno que nosotros refinemos, produzcamos a través de la petroquímica, por ejemplo, neumáticos, medias de nylon. Y en esa parte no solamente creo que deben participar las empresas transnacionales extranjeras, sino que deberían participar con empresarios nacionales. Porque si atendemos a la obra fundamental del liberalismo clásico, la riqueza de las naciones es para los nacionales. Entonces, está bien la ayuda de una potencia extranjera que tenga la tecnología, pero también tenemos que desarrollar a los empresarios venezolanos. Hay un nicho importante en ese negocio
que no solamente se debe quedar en la explotación, sino debe ser en la refinación. Y sería bueno que nosotros ampliáramos nuestra capacidad de refinación para nuestro petróleo en particular, en lugares como, por ejemplo, hace tiempo había una refinería en Barinas, en el Toreño, esa se desmanteló, sería bueno que se reactivara, o pensarse en nuevas refinerías en el estado Monagas, donde hay también parte de la faja del Orinoco, para hacer, eso reactivaría la actividad económica a lo interno en el nacional y haría que el país no viviera parasitariamente del petróleo, sino que eso sería una palanca de inversión para que el nacional genere empleo con otras actividades que no solamente sean de materia prima. Yo creo que hasta eso debemos apuntar y creo que la ley, con algunos aportes que se deben dar en la discusión con el pueblo de este proyecto de ley, se deberían incorporar, porque nosotros, como decía el compañero, nosotros tenemos técnicos en materia petrolera. Claro. Técnicos no solamente geólogos, no solamente ingenieros, también tenemos abogados especializados en materia petrolera que pueden investigar y aportar soluciones de prevención y de salvaguarda de la riqueza nacional. Sí. No se trata de que solamente nosotros nos convertamos en el botín, sino que eso sea una palanca de desarrollo. Y ya lo han demostrado países como Arabia Saudita o Qatar, donde se ha hecho una gran inversión importantísima, pero también han generado un desarrollo importante para la sociedad de esos países. Importante punto, sobre todo lo que comentabas de la diversificación de estos productos petroquímicos en el país. Pero vamos a ver más aspectos de la reforma rápidamente. Normativa que actualiza los mecanismos de participación para capitales privados en sintonía con lo que ya comentábamos, la ley antibloqueo. Por ejemplo, el artículo 38 establece ventajas especiales para la República con el aumento de la regalía en 30% sobre los volúmenes de hidrocarburos extraídos, contribuciones u otras contraprestaciones como compensación económica por el acceso a la reserva. La reforma también refuerza el control soberano. Con el artículo 56 se establece un impuesto de extracción de 1/3 del valor de los hidrocarburos. Se mantiene la comercialización como una potestad exclusiva del Estado. Ya vamos a hablar de esto también, aunque se contemplan autorizaciones excepcionales bajo estricta supervisión, mientras que el artículo 64 refuerza el control estatal sobre la comercialización de hidrocarburos y derivados que ejercen principalmente las empresas estatales. Así, el Ejecutivo Nacional puede autorizar excepcionalmente a otras empresas comercializar directamente si demuestran precios de venta superiores y garantizan el control efectivo del Estado. Una iniciativa que forma parte de la agenda legislativa más amplia que incluye 29 leyes con el objetivo de una economía más fuerte y consolidar la paz en el país. Seguimos analizando el tema y en este caso, Miguel, hablar precisamente de ese punto tan importante, ya lo comentaba Jesús, de la producción petroquímica, pero también hablar de ese importante espacio de Venezuela para garantizar la propiedad de los yacimientos que debe permanecer intacta en manos de la República. ¿Por qué es importante este punto, según tu criterio, en la nueva reforma? Como hemos señalado, la industria petrolera mundial está dando giros de 180 grados. Hay unos aspectos muy importantes que resalta Jesús, y a esto le voy a unir de que el giro del petróleo que actualmente dan las transnacionales y los Estados Unidos se va a prolongar por un periodo, pero luego este periodo va a cambiar y se va a repetir muchas historias que ya hemos visto con el tema energético. Nosotros debemos de preparar, de capacitar, de formar. Tenemos toda la independencia, autonomía para hacerlo, aparte del derecho y la responsabilidad. En el tema jurídico, que es un aspecto bien importante para los contratos, para las fórmulas, para las firmas de convenio, el tema ingenieril, que a nosotros también nos va a dar mucha más experiencia. Hoy podemos contar con técnicas, procesos, fórmulas, acercamientos mucho más precisos sobre el tema del petróleo, igualmente que en exploración, producción, en comercialización. Ciertamente los Estados Unidos quieren tener atado a la industria petrolera venezolana, aunque el cambio que se está dando en la ley de hidrocarburos
ya notamos que hay aspectos soberanos muy valiosos, como lo que bien estás señalando junto a tu entrevistado allí, en el cual cada uno de estos ha cuidado las formas a la hora de retribuirle a la nación las regalías, los impuestos. Pero esto también nos abre a nosotros procesos muy interesantes sobre la autonomía del petróleo. Este es un recurso que a la vuelta de 10, 20, 50 años no se va a acabar, ni su transformación va a ir a ser desplazada. Tenemos que pensar en el petróleo a un siglo, a 2 siglos, a 300 años, y eso nos da la corresponsabilidad de formar a nuestras generaciones en el tema del petróleo. A lo que dice Jesús, yo le sumaría, nosotros debemos de ir de las facultades de petróleo que hay en algunas universidades a universidades verdaderas del petróleo, universidades del gas, universidad de la petroquímica, porque allí va a estar el valor de todo el desarrollo de la cadena, tanto lo ingenieril, lo comercial, lo científico en torno al petróleo. Nosotros para esto tenemos una excelente fórmula y autonomía, pero si la presión de los Estados Unidos sigue siendo tan feroz, tan volátil, esto no debe de hacer retroceder a Venezuela. Muy al contrario, recuérdese que somos parte de una organización muy valiosa como lo es la OPEP y que también allí en estos países siempre han esperado la fórmula, los progresos, los avances de Venezuela. Y esta es una lucha que se gana tanto a nivel local, nacional, regional y global. Tenemos que fortalecer y que esta organización defienda cada uno de nuestros pasos y de nuestros aspectos técnicos, jurídicos e ingenieriles del petróleo. Sin duda, aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y hablando de esta reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela, pilar fundamental para este nuevo periodo político que ha mencionado la presidenta encargada del CIR, Rodríguez. Vamos a despedir, si me permites, Jesús, Miguel, la primera parte del programa, recordando a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales a través de este código QR. Más adelante analizamos los resultados, hoy hablando de Venezuela. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Venezuela, en primera instancia sobre esa importante reforma petrolera en el país, pero también otro aspecto importante esta semana ha sido el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la inversión social que se canaliza a través de miles de proyectos que surgen directamente de las bases populares. Vemos datos compartidos por la presidenta encargada en la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero, reforzado también en el Consejo Federal de Gobierno. El gobierno financia más de 35.000 proyectos comunitarios a través de un plan de inversión social que supera los 277 millones de dólares, iniciativas que forman parte del Plan de la Patria. Han surgido consultas populares realizadas entre 2024 y 2025 en las que participan más de 3 millones de personas. Según cifras oficiales, 78%, casi el 78% del presupuesto nacional venezolano está destinado a la inversión social, priorizando proyectos definidos y supervisados por las propias comunidades. Seguimos hablando del tema. Jesús David Rojas acá en el estudio, Miguel Jaimes en la distancia. Jesús, parte de lo que ha sido, lo que ha comentado el gobierno, que mantiene un acento marcado en la inversión social, la distribución de 2025, 53% del poder popular, 29% gobernaciones, 15% alcaldías, 3% fortalecimiento institucional. ¿Qué te parece estas cifras y cómo ves el escenario en 2026? Bueno, me parecen aceptables en el esquema de sanciones que teníamos. Pero parte del cambio de la legislación y de las negociaciones que se llevan con los Estados Unidos implica la reducción o la eliminación de esas sanciones. Por lo tanto, no solamente el Estado tiene que hacer las inversiones que está haciendo, sino que también debe incorporarse el sector privado. Por ejemplo, el sector que va a invertir en hidrocarburos
va a necesitar trabajadores en nuevas áreas donde no se está explotando. Eso puede implicar la necesidad de construcción de nuevas viviendas para esos trabajadores. Eso es parte de la inversión social, pero que la harían ellos, la descontarían en materia de impuestos, pero sería una inversión que redundaría en la población nacional. Interesante. Los comisariatos que tradicionalmente utilizaba la industria petrolera probablemente vuelvan a esas empresas mixtas que se están trabajando. Ya habría mayor bonanza. O sea, el objetivo de esta reforma de la ley de hidrocarburos, aun cuando algunas personas puedan tener una ojeriza con esas transformaciones, es el ser humano, es el pueblo venezolano, las ventajas y la recuperación económica de la economía del país para bienestar del pueblo. Pero yo creo que también que hay un deber, un imperativo categórico, diría algún filósofo alemán, de los profesionales universitarios formados en las áreas relacionadas con energía, gas, petróleo y minería, de asociarnos, y le propongo a Miguel aquí que trabajemos nosotros en esto, en crear asociaciones para fortalecer el intercambio de ideas, para generar estudios y compromisos e invitar a la Universidad de los Hidrocarburos, por ejemplo, que cree los programas de derecho petrolero, de derecho minero, más los de ingeniería o de gerencia que sean especiales para las áreas, porque como decía Miguel, no es lo mismo gerenciar una empresa que solamente extrae petróleo que una refinería que tiene que manejar unos parámetros distintos de seguridad industrial, porque si no se convierte en peligrosa, o del gas que tiene un proceso de extracción y de licuefacción que son importantes mantenerlo. Entonces, la transferencia tecnológica no puede ser solamente que vengan los inversionistas a aplicar la tecnología aquí sin que el venezolano se entere. Nosotros tenemos que promover que los profesionales actuales y los futuros manejen esa tecnología para que se incorporen en el trabajo, y eso es parte de la ganancia que tendríamos como nación venezolana. Sin duda importante el aspecto. Y por otro lado, Miguel, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializa el lanzamiento del Plan Estratégico Reto Admirable 2026, directrices propias del presidente Nicolás Maduro en términos de soberanía financiera y también el dinamismo en los sectores productivos del país. ¿Cómo ves, en consecuencia, los próximos meses en materia económica para Venezuela y hacia dónde va destinado la inversión social? Uno de los planes más importantes para el país justo en este decisivo momento, el funcionamiento del Estado bajo prerrogativas sociales de enorme beneficio hacia la clase trabajadora, hacia todos los habitantes. Una respuesta que se ha venido esperando con un gran optimismo y que la misma hoy se da gracias a la presión que Venezuela ha llevado frente a Estados Unidos y frente a Europa con el retroceso de las sanciones, como bien lo decía hace un momento Jesús, porque es uno de los aspectos más valiosos de nuestro país, esa resistencia y la orientación que nuestra nación ha tenido. Hemos batallado en muchos caminos. Uno de los más importantes ha sido la razón social. Para esto se han levantado las ideas y los proyectos más novedosos, siempre pensando en el desarrollo de nuestra nación. No esperábamos menos de nuestro Estado, nuestro gobierno, a la hora de decidir y de montar las salidas inmediatas y sobre todo la construcción de ese futuro como nación, donde se incorpora el tema de los hidrocarburos, algo que hemos desarrollado durante los últimos 3 siglos y que tiene una enorme importancia en el escenario internacional. Esa brújula mundial ha logrado orientar a nuestro país, pero también forma parte de esas direcciones, de esas agujas donde se mueve esa brújula, hacia donde va el mundo está el petróleo. Y también de una manera humilde pero respetuosa está la voz y la propuesta de Venezuela.
Debemos consolidar un gran Estado, tener una gran nación para hacerle frente a retos muy importantes que el planeta comienza a vivir. El mundo gira de una manera volátil e incluso inesperada y los países productores, los países que tienen las importantes reservas, la estrategia de Venezuela, que es única, con una de las reservas más importantes o casi única del planeta, debe de estar allí en medio de ese convulso y difícil escenario internacional que se le presenta al globo en este momento. Sin duda, muy importante lo que comentabas, fortalecimiento institucional de alguna manera, pero también, por otro lado, Jesús, y ya para finalizar un minuto de tu respuesta, también la importancia del poder popular. Primera consulta popular 2026, 8 de marzo, para elegir proyectos, transformaciones de economía y producción o infraestructura, obras y servicios. ¿Cómo ves ese llamado? Yo creo que eso es parte ya de la cotidianidad del venezolano. La democracia participativa y protagónica se manifiesta a través de eso, se manifiesta a través de la consulta pública de esta ley de reforma de los hidrocarburos y de los proyectos que ya con la experiencia que hemos adquirido se elaboren para que el mismo poder popular escoja cuál de esos proyectos quiere desarrollar en beneficio de toda la comunidad. Importante, esperamos esa fecha para el pueblo venezolano, la escogencia de programas muy importantes para el beneficio de la población. Quiero terminar antes con lo que también, porque hemos hecho también una consulta a nuestros usuarios sobre la pregunta del día. Preguntábamos más temprano, la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera instancia esta reforma a la ley de hidrocarburos para modernizar el sector energético del país. ¿Por qué cree usted que es pertinente la actualización de la legislación energética vigente? Los usuarios a esta hora nos comentan con un 48%, permite el incremento de la producción petrolera, y un poco más arriba está el 23%, proteger los ingresos del pueblo venezolano. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Miguel, gracias en la distancia por tu opinión. Te doy la mano, Miguel. Hasta más pronto. En la distancia, un abrazo para ti. Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Ciencias Políticas, y también me acompaña Jesús David Rojas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Abogado en Derecho Público, doctor en Derecho Internacional. Y con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.